Vamos a volver sobre un tema que lo hemos tomado en agenda, lógicamente, y que tiene que ver con el financiamiento de la salud pública, de los hospitales acá en la región de Valparaíso, la discusión del presupuesto 2026, que siempre está dejando algunas dudas con respecto a la posibilidad de financiamiento total para hospitales importantes. Claro, nos centramos aquí en el Hospital Van Buren, en el Hospital Frique, donde los presupuestos pareciera ser que no son del todo halagüeños pensando en el desarrollo del 2026. El Colegio Médico de la región de Valparaíso ha venido siguiendo esta situación con un grado de alarma también, de preocupación. Tenemos al doctor Ignacio de la Torre para conversar con nosotros a esta hora de la tarde. Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Bastante preocupado por lo que está pasando, principalmente y porque en simple, este año se está cumpliendo lo que nosotros advertimos en la discusión del presupuesto del año pasado, ¿Ya? y es que los hospitales en agosto se iban a quedar sin recursos, y la ley de presupuesto 2026, si bien es cierto, agrega algunos recursos que uno podría decir que bueno, creció en un 4 o 5%, la verdad es que los hospitales de Chile van a arrastrar una deuda cercana del 30% de su presupuesto para el próximo año. Por lo tanto, sabemos que el presupuesto 2026 no tiene 5% más, sino que tiene un 25% de gasto menor, porque ese dinero se va a haber gastado el 2025. Y dentro de las materias que nos parecen más graves, es que el gobierno presenta un proyecto de ley 2026 de presupuesto en salud que reajusta en cero el per cápita para la atención primaria. ¿Me escuchaste bien? Cero. Cero. Y en segundo lugar, no agrega ninguna comuna al plan de APS universal, que fue una política pública por la cual la ministra incluso estuvo felicitada en la OMS. Entonces, tienes que las dos estrategias de fortalecimiento de la atención primaria, el per cápita y el APS universal, no crecen. Y esto en el fondo es un contrasentido para la salud, los conceptos de la salubridad, para los conceptos de prevenir la enfermedad y no solo tratarla, pero además es un contrasentido para un gobierno que se denomina a sí mismo progresista y que potencia la seguridad social. Acá nos han convencido que la salud es un gasto, cuando en realidad es una inversión social básica, y esta inversión social básica permite que las personas vivan, sean felices, se desarrollen, trabajen, se educan. Por lo tanto, si no existe esta inversión social y no existen los recursos para contar con ella, el gobierno debiera asumir su responsabilidad en esta ley y reconocer que está abandonando una de las consignas que creo yo le permitieron llegar a gobernar. Claro, a ver, doctor, vamos un poco hacia atrás. ¿Cómo se origina? Claro, usted habla de deuda, o hablamos de deuda en general, no tan solo acá en la región, en general de deuda de hospitales que son autogestionados, ¿no? Sí. Los hospitales. ¿Cómo se origina esta deuda en términos históricos? ¿Sobrepasan el gasto anual? ¿Se le inyectan dinero a mitad de año? Eh, ¿Cómo se genera en general una deuda tan grande? Principalmente porque el presupuesto real de los hospitales es Es del mayor. 70% de su gasto histórico. El presupuesto que se aprueba en la ley representa el 70 al 72% del gasto real. Entonces, tienes dos alternativas: o trabajar los hospitales de enero a agosto, septiembre y ¿Ya? cerrar en octubre, noviembre, diciembre, porque no cuentan con presupuesto, o trabajar tal vez de lunes a jueves y no trabajar los viernes para de esa manera tener los 2 meses más o menos de producción menor. Porque si nosotros este fuera un negocio cualquiera, este negocio para funcionar necesita un presupuesto. El gobierno actual y los gobiernos anteriores conocen el gasto en salud, lo conocen, y todos los años tienen que inyectar recursos adicionales para que el gasto, que es mayor que el presupuesto, cubra lo que realmente corresponde. ¿Y qué pasa en la realidad? Que el 2024 no hubo expansiones de presupuesto. Y como no hubo expansiones de presupuesto, los hospitales de Chile terminaron debiendo varios miles de millones de pesos a proveedores, a clínicas, a trabajadores honorarios, y eso lo pagaron el 2 de enero con el presupuesto 2025.
Entonces, si tú no transparentas Ujú. el hecho de que hoy día los hospitales están crónicamente desfinanciados y no les alcanza para trabajar desde enero a diciembre, la gente tiene expectativas de tener una atención médica oportuna y de calidad durante todo el año. Y eso hace entonces que los hospitales, a través de la vía del endeudamiento, siguen funcionando a final de año cuando ya no les queda caja, cuando ya no les queda posibilidad de gasto. Pero eso va generando una bicicleta, y esa bicicleta, igual que una persona que está con muchas deudas acumuladas a fin de año y luego al año siguiente no logra ponerse al día porque sigue teniendo este tren de gasto, tendríamos que definir en qué momento dejar de atender las necesidades de la población para cumplir un presupuesto, o sentarnos como país a decidir financiar la atención de salud con el principio o con la lógica de que ninguna persona que necesite ser atendida no reciba la atención por carecer de los recursos para pagarla. Ujú. Ahora, esto se manifiesta en falta, en un momento, falta de suministros, falta de reparación de material de trabajo, falta de horas hombre, y finalmente se traduce también en que la lista de espera se va agrandando, la lista de espera para determinadas enfermedades y cirugía. Todas las anteriores, Rodolfo, pero agreguémosle más. Mm. Esto se traduce en que en la urgencia de un hospital como el Van Buren tienes personas sentadas en una silla con un colgador de ropa en lo que se llama una hospitalización vertical. O que tienes en el Hospital Friki, un hospital nuevo, pacientes en urgencia que esperan 12, 24, 36, 48 horas una cama de dotación porque no hay suficientes camas. O que te ocurre que en un turno tú llegas, sufriste una fractura, por ejemplo, un deportista ahí del Alejo Barrio o un deportista de Miraflores o de Forestal, ¿no es cierto?, la Copa de Campeones que se está jugando ahora, y resulta que llegas al hospital, te hacen los rayos y te dicen, mire señor, usted tiene una fractura, pero no podemos comprar las placas y los tornillos porque tenemos deuda con el proveedor. Así que le vamos a poner un yesito, usted se va a ir a la casa con analgésico, lo vamos a ir a ver cada ciertos días y luego lo vamos a llamar cuando tengamos un pabellón disponible y cuando nos haya desbloqueado el proveedor para comprar lo que usted necesita. Tú comprenderás que si un deportista, en vez de ser tratado oportunamente en las primeras 48 horas en una fractura, es tratado 21, 28, 40, 45 días después, cualquier persona que sufre una fractura y pasen tantos días, esa fractura va a cicatrizar mal y la cirugía va a ser más compleja. Agrega esto mismo en el tratamiento del cáncer, agrega esto mismo para la realización de exámenes como endoscopías, colonoscopías, exámenes preventivos en general, y tienes la panorámica que le toca a muchas personas que van a buscar el tratamiento al hospital y se encuentran en la farmacia con un cartel que dice no hay, no hay, no hay, faltan recursos. O que va a hacerse una radiografía y le dicen no le puedo pasar el informe porque no tenemos placas para imprimir. O le dicen, tuvimos que suspender su cirugía de la lista de espera porque no tenemos recursos. Eso es algo real. Y sabemos que todos los años, en octubre, noviembre, diciembre, las listas de espera crecen porque los hospitales ya no cuentan ni con recursos humanos, ni con insumos disponibles para generar planes que permitan generar cirugías adicionales. Ahora, en este escenario, sincerando esta conversación, doctor, por ejemplo, el proyecto de un nuevo hospital para Valparaíso, eh, eh, bueno, ocupa un lugar, si tenemos esta mirada del escenario económico, un lugar bastante poco prioritario o bastante complejo, desde lo administrativo por un lado y desde la urgencia de una infraestructura nueva, queda bastante al margen. Sí y no, Rolfo, A ver. porque el hecho de tener una infraestructura deteriorada y sobrepasada por su uso y fuera de norma, no solo compromete la salud de las personas y de los trabajadores, como ocurrió cuando se desplomó el techo de la central de alimentación del Van Buren, ¿Ya? ya que estamos viendo imágenes de ese hospital, Ujú. pero también hace que todo sea más caro. Tú cuando tienes, por ejemplo, que arreglar una filtración de agua en el Hospital Van Buren, tienes que romper losas que son de una constructibilidad, que no tienen techos falsos, que tienen o sea, todo es carísimo. Te Ya. encuentras problemas de filtraciones que son muy difíciles de resolver porque esas cañerías tienen más de 50 años. Algunas ni siquiera son de cobre, son de plomo. Entonces, realmente
tienes problemas que tienen que ver con la infraestructura. Pero segundo, a la región le faltan camas intermedias y críticas, le faltan quirófanos y por lo tanto estos proyectos lo que vienen a hacer es generar un financiamiento adicional, es una forma de inyectarle recursos a salud que claramente tenemos que sacarlos de otro lugar, pero ese lugar no es el nuevo Hospital Van Buren o la normalización del mismo, sino que es sentarnos a conversar si, por ejemplo, tenemos que comprar un buque de guerra, munición de guerra, unos aviones de guerra u otros dispositivos que tienen que ver, por ejemplo, con la parte militar, o si tenemos que financiar la gratuidad en educación superior para todos los estudiantes, o tenemos que priorizar un grupo específico, o tal vez como país tenemos que financiar las salas cunas y el cuidado de los lactantes y los menores, y no necesariamente las carreras universitarias, ¿te fijas? Pero mientras tengamos un gobierno que plantea eslogan de resguardar, ¿no es cierto?, la seguridad social y los derechos sociales, pero no entrega el presupuesto ni la forma de financiarlo, creo yo que estamos frente a este doble estándar que nadie entiende. Entonces, cuando falta plata, tenemos que priorizar, igual en la casa. Cuando falta plata en la casa, nadie piensa en irse de fiesta, nadie piensa en celebraciones. Por lo tanto, tal vez tienen que desaparecer todos esos cócteles y todos esos, ¿no es cierto?, actividades de camaradería que en distintas reparticiones son financiadas con fondos públicos. Tal vez tiene que desaparecer el consumo de alcohol en todos los cócteles y todo el gasto, ¿no es cierto?, que es chiquitito, que parece menor, pero que ocurre en la moneda, ocurre en todas las reparticiones públicas como parte de distintas celebraciones. O para los aniversarios que se celebran de las instituciones, no podemos estar gastando en artistas, ¿no es cierto?, o en amplificadores, y tal vez tenemos que, lamentablemente, suspender ese tipo de gastos. Pero también podemos pensar y repensar, ¿no es cierto?, de qué manera estamos recaudando los ingresos. Sí. Y tal vez tenemos que hablarle de frente al país y decirle a los trabajadores que el 7% en salud ya no nos alcanza para atender las necesidades de todos, y tal vez necesitamos un 8 o un 9%. O tal vez tenemos que decirle a los tabacaleros y a las empresas de alcohol que ya el impuesto específico es insuficiente y tenemos que subirlo porque el alcohol y el tabaco generan daño a la salud y tenemos que recaudar a través de impuestos más recursos para poner a disposición de los pacientes. O sea, en otras palabras, Rodolfo, acá hay que reconocer que hay un gasto mayor y que tenemos un déficit presupuestario, y el gobierno tiene la tarea no de abandonar a los pacientes y el presupuesto de los hospitales, no comprometer una deuda para que el de atrás pague, para que el próximo año otro gobierno le toque este problema, sino que este gobierno, al presentar esta ley, debiera decirnos: nos falta financiar esta parte, tenemos que salir a buscar los recursos para hacerlo, y esto tal vez amerite que cada uno de nosotros como personas también nos cuestionemos de qué manera vamos a financiar esto, porque lo que queda claro es que no podemos dejar a personas desvalidas, a personas que no tienen los medios para pagar una atención de salud aparte, sin el derecho a atenderse, ojo, de manera oportuna y con el estándar de calidad. No es oportuno que tu fractura la atiendan en 30 días, no es oportuno que tu fractura la atiendan en 2 semanas. Lo oportuno es que esto sea en las primeras 48 a 72 horas. Si eso no ocurre, y en muchos países, en muchos hospitales del país no está ocurriendo, tiene que ver con que no están dadas las condiciones para entregar una atención oportuna y de calidad. Y eso es materia que a nosotros nos duele y es lo que tenemos que corregir. Bueno, la voz del Colegio Médico aquí en la región de Valparaíso, Ignacio de la Torre, conversando con nosotros. Doctor, gracias por este contacto. Seguimos atentamente cómo se va se va solucionando o cómo se va resolviendo, o sea, dónde camina el presupuesto de salud principalmente. Viene la discusión presupuestaria. Nosotros esperamos final, que los ¿sí?, legisladores de nuestra región, Rodolfo, ¿sí?, rechacen rotundamente este mal presupuesto y exijan sincerar las cifras de correcto, deuda que se traerían para el próximo año. Creo que esas son las dos cosas básicas. Y lo segundo, otros gremios, por ejemplo la Confusam, ya ha anunciado movilizaciones por el reajuste cero en atención primaria. Eso es la negación de algo que tiene más de 70 años de evidencia científica. Tú inviertes en atención primaria y reduces el gasto en enfermedad. Previenes, controlas las patologías crónicas y tienes menos consecuencias. Entonces, no reajustar el per cápita, no aumentar las comunas con APS universal, parece un error básico
que contraviene todos los discursos del progresismo en términos de salud pública. Entonces ahí también hay un error conceptual y un error que tiene que ser corregido, y tenemos toda la esperanza que los legisladores, las organizaciones de pacientes y otros gremios vamos a poder actuar unidos para este pacto por la salud pública en Chile, para que todos los pacientes sean atendidos, como te decía antes, de manera oportuna y en un estándar de calidad. Gracias, doctor de la Torres, por acompañarnos. Que estés bien. Vale. Gracias. Ahí estaba el presidente del Colegio Médico conversando con nosotros.